Pues muy bien, buenos días a todos. Tenemos hoy 3 iglesias, uno aquí, otro en la sala de comunidad y otro conectado por internet. Entonces, qué alegría, ¿no? Eso tiene que ver un poquito con el tema de hoy. Y no sé si habéis visto entrando, es súper trabajo del equipo de ayer. Es increíble lo que han alcanzado en pocas horas, ¿no? O sea que trabajar en equipo es algo muy lindo. Yo pasé por aquí primero, no sé si habéis visto, para echar la llave, bueno, para abrir realmente, para que sepáis, ¿no? Porque estamos llegando al tope, al límite legal aquí. Nos permite 40 personas y es lo que más o menos lo que tenemos aquí hoy. Esto es salir de emergencia, por eso tiene la placa ahí, pero funciona mejor cuando la puerta no está cerrada. Entonces, acabo de recordar, eso es algo que tengo que poner en la lista de cosas, ¿no? Entonces ahí hay salida de emergencia y por supuesto por otro lado también. Bueno, son detalles mientras ajustamos a un nuevo espacio. Pues esta mañana vamos a tomar una pausa en la serie de mensajes sobre Génesis. Llevamos casi, un año, ¿no? Estudiando Génesis con varios tiempos de descanso. Pero hoy quiero ver un pasaje que ha estado dando vueltas en mi mente durante los últimos meses, incluso hace unos meses compartí eso con el equipo de responsables y viene del libro de los Hechos. Entonces, si tienes una Biblia a la mano, puedes abrir o en el móvil al libro de los Hechos. Y hoy voy a leer de la nueva versión internacional, peninsular, castellano de España. Pero primero, antes de leer este pasaje de Hechos, quiero decir brevemente que supongo que ya sabéis, pero el libro de los Hechos registra la historia, los primeros años de la iglesia primitiva, ¿no? Los primeros años después de la muerte y la resurrección de Jesús y todo lo que ocurrió, ¿no? entre los primeros creyentes, cuando estaba creciendo la iglesia cristiana. Fue escrito este libro por un médico que se llamaba Lucas, ¿no? Es el mismo que escribió también el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre. Y según los historiadores, Lucas fue un compañero e incluso discípulo del apóstol Pablo. Por eso tiene acceso a tantos detalles en el libro de Hechos de la vida y viajes del apóstol Pablo, ¿no? Y es increíble este libro. Creo que hace unos años hicimos un estudio de este libro, a ver si volvemos un día a estudiarlo capítulo por capítulo. Pero en este libro vemos el poder de Dios en la primera iglesia, ¿no? Las buenas noticias, el Evangelio de Jesús, predicado por todo el mundo conocido en aquel entonces, ¿no? Empezando en Jerusalén y hasta los confines de la tierra, que por cierto los confines de la tierra en aquel entonces, ¿sabéis dónde estaban los confines de la tierra, no? Pues fue Cádiz, porque más allá de eso era desconocido, ¿no? Océano, ¿no? España. Incluso el apóstol Pablo al final de Romanos 15, creo que es, dice que él tiene propósito, meta de llegar hasta España. Es uno de los pocos países que está mencionado en el Nuevo Testamento. Pero bueno, para volver, en nosotros, estaba pensando aquí en España, en el siglo XXI, ¿no? Tenemos la misma misión que la iglesia primitiva. Estamos llamados a difundir las buenas noticias de Jesús, ¿no? Y por eso creo que tenemos mucho que aprender de la iglesia primitiva, de sus éxitos, pero también de sus fracasos, ¿no? De sus errores y también de su fe, ¿no?
Entonces voy a leer Hechos capítulo 6, los primeros 7 versículos. Primero quiero orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es palabra de vida, que nos da alimento espiritual. Señor, pedimos que en el día de hoy tu palabra haga su obra en nuestras vidas. Señor, por tu Espíritu, que sea palabra eficaz para convencernos de nuestra necesidad de ti, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 6, versículos 1 a 7. Y esta Biblia no tiene letra grande, entonces voy a quitar las gafas porque he llegado a esa edad. Hechos capítulo 6 dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, en el primer versículo de este capítulo 6, he visto varias cosas que me dio mucho ánimo pensando en nuestra iglesia, reconciliación, ¿no? Y quiero compartir algunas observaciones. Porque primero, en versículo 1, Lucas describe a la iglesia con la palabra discípulos. Dice que la iglesia es una iglesia de discípulos. Y eso es interesante porque es la primera vez en el libro de los Hechos que la palabra discípulo se usa como título para todos los cristianos, para los cristianos creyentes en general. Y la pregunta es, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué significa discípulo? Es una palabra tal vez que usamos mucho en la iglesia y poco fuera, ¿no? Pero significa sencillamente un seguidor, un estudiante que sigue a un maestro. Esa es la palabra común que se usaba para los seguidores de Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento, cuando Jesús caminaba por la tierra, que sus seguidores eran discípulos. Eso sí, en los evangelios se usa la palabra discípulo. Pero aquí en el libro de Hechos, Lucas usa esta palabra para incluir a todos aquellos de la iglesia primitiva que nunca habían conocido a Jesús mientras Él vivía y andaba en la tierra. O sea que antes de su muerte. ¿Por qué es importante este punto? Porque aunque ellos nunca habían conocido a Jesús, mientras Él caminaba por la tierra, ellos también eran discípulos. Eran también seguidores de un maestro, y ellos también tenían una relación personal con este maestro. Aunque nunca habían conocido a Jesús cara a cara, sí tenían una relación con Jesús, con Él como maestro. Ellos deseaban seguirle, ¿no? Y poner en práctica sus enseñanzas. Eran sus alumnos,
personales. Y hermanos, esta es la esencia de la iglesia hasta el día de hoy. ¿No? Espero que también sea la esencia de nuestra iglesia. Que no seamos seguidores de una tradición, de una religión, de una filosofía, ¿no? Que seamos seguidores, discípulos de una persona, quien es Jesús. Que Él sea tu maestro y mi maestro. Que Él sea la persona que tú estás siguiendo. Si estás aquí hoy, conectado como parte de esta iglesia, espero que estés aquí para seguir a Jesús y no a una persona, ni una institución, ni una tradición. Que seas un discípulo de Jesús. Segundo, aquí en este versículo 1, dice que la iglesia estaba aumentando en número. Aumentando en número, al aumentar el número de los discípulos, dice. Pero primero una pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Significa buenas noticias, ¿no? Y es la buena noticia, sabemos, ¿no? De que puedes conocer y disfrutar a Dios a través de Cristo. Y hermanos, si las buenas noticias son realmente buenas, se difunden y aumenta la iglesia. Un ejemplo, si tú has escuchado esta mañana, buena noticia, de que han descubierto una medicina para curar el COVID, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a guardarlo? Dice, bueno, yo no voy a decir a nadie, ¿no? Es mi secreto, ¿no? ¿Qué va? Pues los grupos de WhatsApp van a... O sea que aquí no puedo ni predicar porque están sonando todos los móviles, ¿no? Bueno, después de asegurarte que no sea un bulo de internet primero, ¿vale? Porque eso es importante. Pero se lo vas a pasar, ¿no? A todos tus amigos, tus familiares. Nadie tendría que animarte que lo hagas, ¿no? Porque es buena noticia. Te gustaría que la gente lo supiera, ¿no? Y cuando yo pienso en nuestra iglesia, me da mucho ánimo que igual que la iglesia que podemos ver aquí en Hechos capítulo 6, la iglesia primitiva, me anima mucho que nuestra iglesia está siendo un canal de las buenas noticias de Jesús aquí en Granada. Estamos aumentando el número, ¿verdad? En los últimos años hemos aumentado tanto que tenemos que alquilar este nuevo local, gracias a Dios, ¿no? Y no solo estoy hablando de personas ya creyentes, estoy hablando de personas buscando a Dios, ¿no? Nuevos creyentes que han llegado a formar parte de nuestra iglesia. Y damos gloria y gracias a Dios. Pero quiero deciros una cosa. Si estamos creciendo como iglesia, aumentando, solo en número, solo el número de personas que asisten los domingos o que están conectados por internet, eso no me hace feliz. Y tampoco debería hacerte a ti feliz. Porque lo que debería hacernos felices es si estamos, tú y yo incluso, creciendo no solo en ancho, ¿no? Como iglesia, pero en profundidad. Con más comprensión, con más fe en Jesús. Entonces, si estás aquí hoy, espero que tú también estás aumentando en tu fe, en tu seguir a Jesús, en tu crecimiento, en creer que Dios te ama. Este es el mensaje central del Evangelio. Que tú estás creciendo en tu convicción de que por amor Dios envió a su único Hijo para morir en la cruz por tus pecados, para reconciliarte contigo, para que puedas tener una relación íntegra con tu Creador. Y no importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa lo que hayas experimentado en tu vida, no importa los errores, las rebeliones, en Jesús, la buena noticia del Evangelio es que la puerta está abierta
a disfrutar una relación de amor con Dios. ¿Estás creciendo? ¿Estás aumentando en tu fe? Porque cuando crees en el Evangelio, Jesús te da un regalo, un don, que es el Espíritu Santo, ¿no? Para que el Espíritu Santo viva dentro de ti y te lleva a esta relación diaria con Dios. Y también tenemos las promesas de la palabra, que el Espíritu te va a cambiar. No te va a dejar como estés. Te va a cambiar poco a poco, desde adentro hacia afuera. Y espero como iglesia estemos creciendo también en el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Como dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 22, hablando del fruto del Espíritu, ¿no? Dice así: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿No quieres esas cosas en tu vida? Pues sí, ¿no? Que estemos creciendo como iglesia. Y la tercera cosa, volviendo a nuestro texto, que fue para mí un gran ánimo en versículo 1, es que dice que la iglesia primitiva estaba involucrado en un reparto de alimentos, ¿no? A los que tenían necesidad. En particular menciona a los viudas, ¿no? De la iglesia. Y hermanos, la iglesia primitiva, si una cosa está clara, estaba preocupada por las necesidades reales de la gente. Los creyentes tenían una reputación clara en el primer siglo. ¿Necesitas ayuda? Pues habla con ellos, los ¿cómo se llaman? Cristianos. Te ayudarán, ¿no? Debe ser lo mismo hoy en día. La preocupación por los demás, hermanos, debe ser una marca de un verdadero discípulo de Jesús. Y me siento animado cuando pienso en nuestra iglesia, ¿no? Porque nos preocupamos por la gente con necesidad. Y yo he visto a muchos de vosotros dispuestos a venir, a servir, ¿no? En varias maneras a las personas que tienen necesidad, por ejemplo, de alimentos, de ropa. También muchos de vosotros habéis respondido cuando surge una necesidad especial con alguien en particular. Algunos de vosotros habéis donado en privado, sin que nadie se entere, ¿no? Y ojo, no estoy hablando solamente de necesidades materiales, ¿no? Físicas. He visto como vosotros también, como iglesia, habéis cuidado unos a otros, ¿no? Cuando alguien está pasando por un momento difícil, un bache, un bajón de salud, de relaciones. Y hermanos, eso es muy hermoso. Eso es ser iglesia de Cristo. Ser iglesia de Cristo significa que somos parte de una gran familia, ¿no? Que estamos conectados unos con otros, como familia de fe, y el éxito de cada uno es nuestro éxito, ¿no? También la necesidad de cada uno es nuestra necesidad. Y hermanos, espero que si formas parte de esta iglesia, estés creciendo también en tu deseo de ayudar a la gente con necesidad. Porque eso va en contra de la filosofía egoísta de este mundo, ¿no? Cuando yo pienso en la filosofía de este mundo, es más bien, sí, cada uno tiene su problema, pero no es mi problema. Sin embargo, el amor de Jesús debe motivarnos a cuidar a las personas necesitadas, que sean necesidades materiales, emocionales, espirituales. Y la cuarta cosa que me da mucho ánimo de este versículo 1 es que tiene que ver con el carácter, la composición de la iglesia primitiva en el primer siglo. Podemos ver que la iglesia primitiva aquí en Jerusalén, recién nacido,
ya era una iglesia bilingüe y multicultural. Bilingüe y multicultural. Porque dice en el primer versículo que algunos eran de habla griega, ¿no? Y otros hablaban arameo. Y ahora lo que tienes que entender es que el griego en aquel entonces fue como el idioma internacional, ¿no? De la zona mediterránea. Casi todo el mundo mediterráneo lo hablaba de cierta medida, ¿no? Era imprescindible si querías tener éxito en negocios, ¿no? O viajes, querías emprender viajes. Así que podríamos imaginar, para ponernos en términos modernos, que los hablantes del griego serían como, por ejemplo, aquí en Granada la gente internacional, de otros países, ¿no? De forasteros, extranjeros, gente de otras partes de Europa, otros países del occidente y más allá. Y por otro lado, dice que había gente de habla aramea. ¿Qué era el arameo? El arameo era el idioma tradicional de la región de Jerusalén. Era como casi una variante de hebreo, pero es lo que hablaba la gente de Jerusalén. Y los hablantes de arameo habrían sido como la comunidad local, ¿no? Los que entendían el idioma de la ciudad, ¿no? De la zona. Pensando en términos modernos, sería como la gente de aquí de Granada, ¿no? Que no hablan granadino, hablan granaíno, ¿no? Y lo que es muy lindo es que vemos aquí en este capítulo 6 que esta comunidad internacional estaban todos adorando juntos. Un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola familia en Cristo. Muy hermosa esta cosa. No solo eso, pero también luego hemos visto en versículo 5, que no solo hablaban diferentes idiomas, también había personas de distintas etnias en esta iglesia. En primer lugar estaban los cristianos judíos. Lo cierto es que la mayoría de los primeros cristianos creyentes eran judíos, ¿verdad? Jesús mismo era judío, ¿no? Los primeros 12 discípulos eran judíos, pero aquí en este pasaje, en versículo 5, vemos que no está limitado la fe cristiana al judaísmo, ¿no? A los judíos, sino que uno de los líderes elegidos se llamaba Nicolás. Nicolás dice, un prosélito de Antioquía. Un prosélito de Antioquía. ¿Qué es un prosélito? Es un gentil no judío converso, ¿no? Y en este caso de otra región, de la ciudad de Antioquía, que no estaba muy cerca de Jerusalén. Lo que tenemos que entender es que Antioquía estaba a unos 750 kilómetros de Jerusalén, más o menos como la distancia entre Granada y Barcelona, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que la iglesia primitiva, las buenas noticias de Jesús, ya está cruzando diferentes barreras de idioma, de etnia, de trasfondo. Y hermanos, me anima muchísimo cuando pienso que es lo mismo en nuestra iglesia de reconciliación. Porque el Evangelio de Cristo no es para un solo grupo de personas, un solo idioma, una sola etnia. El Evangelio, según la palabra de Dios, es para todas las naciones, todos los idiomas, todas las lenguas, todas las etnias. Eso es el plan de Dios. Y si estás aquí hoy, espero que estéis cada vez más convencido de esta verdad, que el Evangelio de Jesús no tiene límite. Es para todos. No solo para personas como tú, ¿no? De hecho, me hace pensar, no sé cuántas naciones tenemos representado, incluso con la tercera parte de la iglesia aquí, hoy o menos, ¿no? Foro de 30%.
¿De qué país eres? Sí, pues yo de Estados Unidos. ¿Alguien dice un país? ¿De dónde? Brasil. Colombia. Ecuador. Perú. España. Amén. Granada. Oh, eso es el mismo, ¿no? Granada es España. Honduras. ¿Otro país? Yo sé que hay otros ahí en la sala de comunidad, que hay otros países también. ¿Alguien habla otro idioma? El portugués, inglés, ¿algo más? ¿Catalán? ¿Alguien habla catalán? ¿No? El granino no cuenta, ¿sabe? Como otro idioma, perdón. O sea que nosotros también, ¿no? Reflejamos la universalidad del Evangelio. Y eso me da mucho ánimo. Entonces, estas son las 4 cosas en este pasaje que me han dado mucho ánimo pensando en nuestra propia iglesia. Pero hermanos, siendo parte de una familia multilingüe, multicultural, de mucha diversidad, también tiene su dificultad, ¿no? Y en este pasaje he visto 3 advertencias para nuestra iglesia. Si es difícil ser parte de tu propia familia nuclear, no debemos esperar que sea también difícil de formar parte de una familia más diversa. Y aquí, ¿qué vemos en este primer versículo? Que hubo envidia, ¿no? Que diferencia de idioma y economía no conducía automáticamente a una diversidad pacífica, ¿no? En cambio, a menudo las diferencias entre nosotros conducen a la división, malentendidos, ¿no? ¿Y qué vemos aquí en versículo 1? Que los hablantes del griego pensaban que los hablantes del arameo estaban obteniendo más beneficios, tal vez por estar de allí, ¿no? Más alimentos en el reparto. Pensaron que sus viudas estaban siendo desatendidas y por eso comenzaron a quejarse, comenzaron a enviar muchos mensajes por WhatsApp, ¿no? Mira, bueno, no tenían WhatsApp, pero tú sabes lo que estoy diciendo. ¿Tú sabías que tal fulana está recibiendo más que yo? Yo he visto la cantidad. Le dieron 2 bolsas. Y a mí solo una. ¿No? Yo sé por qué, porque son arameos. Y yo soy griego. Hermanos, hay una advertencia aquí fuerte que debemos tomar en serio. Y eso es que debemos estar en alerta contra la envidia y la división. Nuestra naturaleza humana es egoísta. Egoísta. Y el mensaje incluso que recibimos día tras día en este mundo es que probablemente no estás recibiendo lo tuyo, lo justo, ¿no? Mereces más, un poquito más, ¿no? De tu jefe, del gobierno. Y es cierto, hay muchas injusticias en este mundo, ¿no? Pero este mensaje puede también influir en nuestra manera de pensar en la iglesia. Y Satanás, el padre de la mentira, desde el principio ha tenido meta de sembrar división. Entre los seres humanos, por supuesto, y últimamente entre los seres humanos y Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Quiero contaros una historia. El otro día estaba caminando por el centro, ¿no? Y me encontré con alguien desconocido, estaba hablando inglés, esta persona. Entonces le dije, ¿hablas inglés? ¿De dónde eres? Y me respondió, ¿eres norteamericano? Vale, pues yo también, he dicho. ¿Y de qué país? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Pues genial, yo también. ¿De qué estado eres? Nueva York. Wow, guay, yo también. ¿De qué parte de Nueva York eres? De la ciudad. Bueno, pues yo soy de un pueblo y sinceramente
no nos gusta mucho a la gente de la ciudad, entonces mejor que no hablemos, dije, ¿no? No, broma, yo no dije eso y no tuve esta conversación, pero ¿sabes una cosa? Hay gente de mi pueblo que piensan así. Pero el punto de esta historia es lo siguiente, que nuestra naturaleza humana tiende a la división. Incluso dentro de tu propio país, dentro de tu propia ciudad, dentro de tu propia familia, es muy fácil juzgar y dividir. Y a veces lo hacemos a propósito, tal vez, pero muchas veces ni siquiera pensamos en ello. Solo contamos un chiste, soltamos una opinión sobre un país, una cultura, de una manera que no es respetuosa y que fomenta la división, ¿no? Hermanos, esto no es el camino de Cristo. Y espero, como parte de esta iglesia, que estéis en alerta contra la envidia y la división. Todo lo que se necesita para provocar división es un comentario suelto. Es un mensaje sin pensar. Es una broma de mal gusto. Cuidado con la naturaleza humana, cuidado con la influencia de este mundo, cuidado con los artimaños de Satanás, ¿no? Como dice en Efesios capítulo 6, dice que debemos cuidarnos, ¿no? Estar en alerta de los artimaños, ¿no? De Satanás. Dice en versículo 6, Efesios 6:11, poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Pero veo otra advertencia en este pasaje, en versículo 2. En versículo 2, Hechos capítulo 6, versículo 2, dice, así que los 12, hablando de los 12 apóstoles, líderes de la iglesia, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Ahora, ese es un versículo muy interesante. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué están diciendo los apóstoles? ¿Que no deben servir a mesas? ¿Que no deben servir como los demás? ¿Que eran mejores o que estaban encima de otras personas? No creo que está diciendo eso. Yo creo que lo que está diciendo es que en esta iglesia primitiva, algunas personas, un cuerpo limitado, un grupo, un número limitado de personas, estaban haciendo demasiado trabajo. Los 12 estaban asumiendo demasiado carga en la iglesia y el ministerio de la iglesia sufría. El ministerio de la iglesia fue al final limitado. Había otras personas en la iglesia, pero evidentemente no estaban sirviendo. No estaban usando los dones que Dios les había dado para que la iglesia pudiera crecer. Hay un versículo muy interesante en la primera carta de Pedro que habla sobre la iglesia y dice lo siguiente. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercaros a Él, y ahora está hablando de la iglesia, versículo 5, también vosotros sois como piedras vivas, con los cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegáis a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Siempre que leo este versículo 5,
pienso que es muy llamativo, muy importante que Pedro no diga que vosotros sois ladrillos vivos, porque tenían ladrillos. No sé si saben, la historia de ladrillos va miles de años antes de Cristo, con los egipcios, creo que inventaron el ladrillo. Pero Pedro no dice, sois ladrillos vivos, dice, sois piedras vivas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un muro de ladrillos y un muro de piedras? Tenemos aquí foto, ¿no? Un muro de ladrillos y otro de piedras. ¿Qué es la diferencia? Además del color, ¿no? Que todos los ladrillos son iguales, igual de tamaño, más o menos, igual de forma, ¿no? No importa qué ladrillo que eliges, más o menos, un muro de ladrillos, los ladrillos son iguales. Si hay un espacio, colocas el ladrillo, ¿no? Pero un muro de piedra, ¿qué se nota? En un muro de piedra, cada piedra es distinta. Cada piedra tiene su forma. Y si falta una piedra en este muro de piedras, no puedes elegir cualquier y ponerlo. Tiene que ser del tamaño, de la forma exacta para llenar este hueco. Hermanos, Dios no está construyendo una iglesia de ladrillos. Está construyendo una iglesia de piedras y tú eres una piedra viva según la palabra de Dios y Dios tiene un lugar particular para que sirvas en su iglesia. Y si no lo haces, la iglesia sufre. Hay un hueco en la pared. Nuestro ministerio es más limitado. Y necesitamos, ¿no?, que tú sirvas de la manera que Dios te ha llamado y regalado y capacitado. Necesitamos que cada persona sirva en la iglesia. Y esto es lo más hermoso. Cuando sirves, no es solo estás sirviendo a los demás de la iglesia, realmente no estás sirviendo al pastor o al equipo de responsables. ¿Sabes quién estás sirviendo? Estás sirviendo a Jesús mismo. Porque la iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando estás sirviendo en la iglesia, estás sirviendo en el cuerpo de Cristo. Por cierto, nosotros como responsables llevamos un tiempo hablando, yo creo que antes de la pandemia, ¿no?, sobre una idea, y espero que a partir de las próximas semanas, si ellos están de acuerdo, ya hemos hablado algo de eso, vamos a comenzar un nuevo equipo de ministerio. Por poner un nombre, podemos decir equipo de servicio, ¿no? Y prepárate, porque lo mismo en las próximas semanas te lo vamos a llamar, ¿no? Y pedirte que sirvas en este equipo o en otro, ¿no? No importa realmente cuál equipo, pero hay miles de maneras de servir en la iglesia de Dios. Y por supuesto ahora con un nuevo espacio, pues aún más, ¿no? Y puedes dar la bienvenida, puedes estar en la puerta dando la recepción a la gente, puedes limpiar, puedes mantener cosas, si tienes este talento, puedes venir y preparar el salón, ¿no?, de actos, puedes estar en la obra social, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de maneras de servir en la iglesia y la verdad es que necesitamos cada piedra viva para que este ministerio no sea limitado. Me dio muchísimo ánimo en esta semana y precisamente ayer ver cómo respondió la iglesia para venir y pintar todas las paredes y limpiar después. Espero que habéis visto, si no, pues después del culto. Pero yo, la verdad, sinceramente no esperaba que podrían alcanzar tanto en unas horas tan limitadas, ¿no? Un equipo de 10, 12 voluntarios en un día. Y eso me da mucho ánimo porque
Yo veo en nuestra iglesia no un deseo de servir. Yo veo eso. Pero puede que algunos de vosotros todavía hay un hueco en la pared, ¿no? En el muro que tiene tu nombre. Bueno, por último, veo una tercera advertencia en este pasaje, y es que los líderes de la iglesia estaban descuidando de algo. Estaban descuidando de su tiempo dedicado a la oración y la palabra de Dios. Y hermanos, yo quiero ser sincero, que en mi vida y mi ministerio como pastor, precisamente esta es mi tentación más frecuente. Para mí, en mi caso personal, es fácil para mí trabajar muchas horas, servir, estar muy ocupado con tareas de la iglesia, correr aquí, ahí, llegar tarde. No, eso no es mi lucha. Mi lucha no es trabajar muchas horas o muchas tareas. Mi lucha es trabajar duro y servir en la oración y en la palabra. Y hermanos, estoy convencido de una cosa, que el reino de Dios no avanzará a través de un ministerio que descuida la oración y la palabra. Y Dios quiere que sea así. Tiene que ser prioritario en nuestras vidas como creyentes, y aún más para los que están llamados al liderazgo. Y pido vuestras oraciones por mí, por el equipo responsable, por otros líderes de nuestra iglesia, que estemos convencidos de esta realidad. Como si fueran los apóstoles, ¿no? Que no está bien ante Dios descuidar el ministerio de la oración y la palabra y solo ser gente ocupada. Porque ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo que es trabajar sin orar y sin la palabra? Es el pecado de orgullo. Es creer que lo que tú estás haciendo es tan importante, que Dios te necesita tanto y solo a mí, ¿no? Para hacer su voluntad, que nadie más podría hacer eso, que Dios no tiene otros recursos en su iglesia. Es creer también que yo soy autosuficiente. Es creer que yo puedo ministrar por mi propia fuerza, mi propia cuenta, independientemente de mi Padre, desconectado de mi Padre Celestial y de su palabra. Y eso es pecado. Pensad en esto. Jesús, ¿Él trabajaba diligentemente? ¿Sí o no? Pues por supuesto que sí. Solo tienes que leer los evangelios, ¿no? Que Jesús no paraba de servir, de ministrar, de predicar, de enseñar, de día y hasta las horas de la noche, ¿no? Sanaba a la gente, se encontraba con mucha gente con necesidad, comía con pecadores y recaudadores de impuestos. Nadie jamás ha servido con más fidelidad que Jesús. Incluso Jesús definía su propio ministerio en términos de servicio. Dijo en Mateo capítulo 20 y versículo 28, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Eso es como definía Jesús su ministerio. Pero una pregunta. ¿Jesús estaba tan ocupado que no tenía tiempo para orar y estar en la palabra? Jesús nunca descuidaba de su tiempo en la oración y la palabra. Incluso hay registro en los evangelios que hubo días cuando tenía que levantarse temprano sin que los otros discípulos sabían, ¿no? Y escaparse al monte. ¿Por qué? Para orar, para dar prioridad a pasar tiempo
con su Padre Celestial, oraba y meditaba en su palabra, se conectaba con su Padre y porque no era orgulloso ni autosuficiente. Al contrario, Jesús mostraba una dependencia absoluta de su Padre. Y hermanos, este pasaje de capítulo 6 termina con palabras de esperanza. Creo que los apóstoles se dieron cuenta de su pecado, de orgullo, de autosuficiencia, y se arrepintieron porque dice que tomaron una decisión, ¿no? Y creo que también la gente de la iglesia de aquí en Hechos también se dieron cuenta de sus pecados de división y murmuración y su falta de voluntad para servir y se arrepintieron. Y 7 nuevos líderes se levantaron, ¿no? Y dieron un paso al frente para asumir nuevas responsabilidades. Versículo 3. Y luego en versículo 7, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después? Dice, la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Y me encanta esta última frase, a veces saltamos esta última parte. Dice, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sabes? Cuando las personas se convierten a Cristo, cuando se entregan sus vidas y deciden seguir a Jesús y ser sus discípulos, eso es un milagro ya. Pero hermanos, cuando las personas religiosas se convierten a Cristo, entonces sabemos, eso es un avivamiento. Y aquí en este pasaje hay buenas noticias para ti y para mí. Porque si confiesas a Dios tu corazón de división, de queja, de murmuración, Dios te transformará en un humilde servidor. Si tú confiesas a Dios tu corazón de orgullo, de autosuficiencia, Él te transformará en una persona de oración y de la palabra. Y el fin de este versículo de Mateo 20, que no he leído el versículo entero. Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dice, para dar su vida en rescate por muchos. En la cruz del Calvario, ¿por quiénes murió Jesús? ¿Para gente buena? ¿Para gente perfecta? ¿Para una iglesia sin manchas, sin problemas? No, Jesús murió por la gente que tenía divisiones, que estaban murmurando, la gente que se quejaba, por la gente orgullosa, por la gente autosuficiente. Jesús dio su vida en rescate de ellos. Por ti y por mí, para que su vida viviera en ti y en mí, y para que podamos nosotros ser una bendición a este mundo, para la gloria de Dios. Padre, gracias te damos, gracias que tú has abierto el camino para nosotros, gracias que no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra bondad, depende de tu gracia. De principio a fin. Señor, queremos arrepentirnos igual que la iglesia primitiva. Queremos volver a ti, Señor. Queremos recibir de ti otra vez tu perdón. Y empezar a seguirte más profundamente, de aumentar nuestra fe y ser un discípulo más fiel. Señor, más entregado a ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia que aumenta en número y en fe. Sabemos que eso no es nuestra obra, es obra de tu Espíritu Santo. Entonces estamos orando, rogando, pidiendo, Señor,
que tú hagas esta obra en nosotros y que seamos una bendición a este mundo necesitado, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.